Hola, muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que Dios en su infinita bondad les traiga a ustedes mucha bendición, mucha felicidad, mucha paz en este fin de semana. Hoy he querido hacer un tema más práctico, un tema que nos lleva a muchos de nosotros a indagaciones, sobre todo las personas que poseemos esas facultades ya desarrolladas del espíritu, aquí en esta vida carnal, en este mundo terrenal, que llamamos mediunidad. La mediunidad, todos sabemos que es esa facultad que poseen los espíritus de diferentes características, y que aún los espíritus al encarnar también, dependiendo el desprendimiento de lo material que tengan o el desprendimiento de que pongan su espíritu sobre la materia, también pueden experimentar esas facultades libres, innatas que tiene el espíritu a través de la mediunidad. La mediunidad está en todos nosotros. Toda persona que sienta, que resienta, que experimente en cualquier grado la influencia de los espíritus, es un medium. Entonces, si tú eres una de las diferentes tipos de mediums, ya sean medios de percepciones o medium de efectos físicos, de efectos intelectuales, en sus diferentes subdivisiones, pues ya sabes que eres un medium. Si tú sientes la influencia de los espíritus en cualquier grado, desde el más mínimo hasta el grado más elevado, eres un medium. Entonces, toda persona que resienta esta influencia del mundo espiritual en su vida, por cualquier método que sea, de la forma que sea, todas las mediunidades no son iguales, son distintas, ¿sí? Hay unas muy comunes, hay otras más especiales, y poco a poco vamos a ir hablando de esto. Entonces, es un medium. Entonces, esta facultad es inherente al hombre, por lo tanto podemos discernir que todos nosotros, los seres humanos, somos medium en potencia. Por consecuencia, hay muchas personas que se sienten privilegiadas o especiales, o no sé, se sienten, ayer hablábamos del orgullo, y se sienten orgullosas, ¿sí? De lo que son, ¿no? De tener esa especial facultad, cuando realmente, y se sienten especiales, se sienten diferentes, cuando realmente es algo muy común, todos lo tenemos. No por ello debemos sentirnos pues privilegiados. La mediunidad también es una manera de nosotros, es una herramienta que se nos da para expiar también, para probarnos o para que nos ayude en el desenvolvimiento de la vida, en las creencias. En fin, es una facultad dada como herramienta para nuestro propio desarrollo, y también, aunque muchos consideren que no es para ayudar a los demás, yo considero que todo lo que se haga por los demás es caridad, y por ende, si esta facultad puede beneficiar a otras personas, ¿por qué no hacerlo? No estoy de acuerdo en que otras personas digan que egoístamente la utilices para ti. Si los mensajes que tú das pueden traer mucho consuelo a otras personas, ¿por qué no hacerlo? Si la facultad de magnetización, eres un magnetizador natural y eso ayuda a sanar gente, y solo vas a sanar a los tuyos o a ti mismo, entonces ¿por qué ocultarlo y no hacerlo? La intención con que se haga es lo determinante. Si a mí me dieron el don de curar y yo voy a empezar a cobrar miles de dólares o miles de pesos para estar sanando personas, pues ahí es lo que yo considero que ya no es correcto, sobre todo con las cuestiones de la salud, porque me parece que es como lo más sagrado. Así pues que, en fin, hay muchas en el mundo, situaciones por las que muchas personas disciernen o disertan entre ellos con respecto a los manejos de la mediunidad. A mí me da igual, yo me rijo por el buen sentido, y si a mí el sentido común y basado en el amor y la caridad al prójimo me dice que yo, Gustavo, tengo mediunidad,
solía ser medio un curandero. Creo que esa mediunidad está suspendida por ahora, pero en fin, siempre sentí en mi interior que eso era para compartirlo. ¿Por qué? No lo sé, eso es algo innato, en fin, y pues ahora, hace unos cuantos años, ya varios par de años, no les digo para no sentirme tan viejito, así pues que a, empecé a compartir esta facultad con las personas, a darles consuelo, a darles luz a muchas personas, no a decirles qué hacer en su vida, sino a dirigirles, a darles un buen consejo, una buena instrucción, que espíritus de muy buena voluntad y con mucho amor deciden ayudar a las personas. No les niego que en muchas ocasiones de ciertos países, ciertas personas quisieron explotar esa mediunidad en mí para hacer negocio, y pues siempre he sentido que no, que eso, a pesar de que tengo la facilidad, tengo el conocimiento y sobre todo tengo esa fuerza espiritual para hacer muchas cosas buenas, nunca he visto la mediunidad como un negocio como tal, para enriquecerme o envanecerme. Así pues, hermanos, entonces, que estas facultades son inherentes a nosotros, no nos sintamos tan especiales como tan Coca-Cola del desierto. Esto todo el mundo lo tiene, somos iguales ante Dios. Lo que pasa es que algunos seres, a través de las diferentes evoluciones de su espíritu, en las diferentes encarnaciones, pues ha adquirido ese desprendimiento del cuerpo, de colocar el espíritu sobre su materia y pues poder experimentar este tipo de cosas. No se nos haga raro que de unos 20 años para acá o 30 años, cada vez hayan más mediums en esta vida, en esta tierra, niños videntes, niños clarividentes, niños curanderos, en fin, todo tipo de mediunidad. ¿Por qué? Porque ya son espíritus más evolucionados. La humanidad ha entrado ya en ese curso donde ya espíritus más evolucionados están viniendo a esta tierra, ¿cierto? Para el progreso mismo del planeta y el progreso mismo de la humanidad. Así pues, que no se les haga extraño encontrar en todo lado personas afines con nuestras facultades. Normalmente nosotros los medium contactamos con muchos medium por casualidad, le llamamos nosotros, pero realmente no es casualidad. Nos hemos conocido en otras circunstancias y nos hemos reencontrado. Entonces, normalmente los medium conocen muchos medium, y se acercan personas teniendo esta facultad. Por A o por B motivo, siempre estamos conociendo personas con facultades. Entonces, como dicen los espíritus, eso por consecuencia no es un privilegio exclusivo de algunos. El no entendimiento de esto nos ha llevado a nosotros a estar idolatrando personas, falsos profetas, esos falsos profetas, que se hacen pasar, que son simples medium y se hacen pasar por elegidos de Dios y especiales y ungidos y mesías y cosas como esas. Vamos aclarando ya para que dejemos de estar fascinados por este tipo de personas que hacen un negocio de estas facultades y que se hacen llamar profetas en diferentes corrientes espirituales o en diferentes creencias, sistemas de creencias. Así pues, que si ustedes ven por ahí un famoso profeta que se haga llamar profeta por ahí en cualquier culto, pues ya saben que simplemente es un medium y que le hablan los espíritus, y que dependiendo sus comunicaciones, así mismo ustedes pueden discernir qué tipo de espíritus son los que realmente le acompañan. Así pues, entonces, que en el uso ya de esta facultad de la mediunidad, solo la calificación de la mediunidad se aplica a aquellos cuya facultad ya mediúnica está claramente caracterizada, ya desarrollada, y ya se conoce ya por los efectos que esta mediunidad tenga, los efectos patentes de ella, ¿no? La intensidad con que se viva
y ya eso ya pues está dependiendo de la sensibilidad que tenga su mediunidad, de la sensibilidad que tenga la facultad que tiene. Algunos pueden ser medium de percepción, ser medium intuitivo, ser medium de presentimiento, en fin, pero unos tienen más claro esa mediunidad que otros. Así que eso es algo pues que no es como muy relevante a la hora pues de considerarnos especiales por tener este tipo de facultad. Todos tenemos mediunidad, todos las podemos desarrollar. Primero que todo se desarrolla con la moral. Es importantísimo la moral para desarrollar la mediunidad. El conocimiento aunado a la moral. El conocimiento y la moral desarrollan tu mediunidad, sea cual sea la que tengas. Muchas personas he conocido, y también por experiencia propia y también por conocimiento teórico, de que envidian la mediunidad de otros. Ay, yo no puedo ver los espíritus y yo quisiera verlos, y empiezan a tratar de desarrollar esa evidencia y es caso perdido, porque se le fue dada una herramienta y su herramienta fue de esta forma. En vez de trabajar esa herramienta, de educar esa herramienta como le fue dada, se ponen a ambicionar otras cosas que no están para ellos. Así pues que considérense bendecidos, por así llamarlo, no privilegiados, pero sí bendecidos. Si tienen algún tipo de mediunidad, desarrollen esa mediunidad, no estén buscando lo que no se les ha perdido en otras cosas, hurgando, sino que más bien conténtense con los que les fue dado y apréndanlo a usar, apréndanlo a manejar. Hoy he querido realizar este audio porque muchos me preguntan, o cuando entran a esta parte ya del conocimiento espírita, empiezan a experimentar cosas, entonces piensan que esto lo único que hace es llamar malos espíritus y demonios y cosas como esa. Pues no, resulta que ustedes ya en este momentico saben que ese desarrollo es algo muy natural, que se da en la mediunidad, a través del conocimiento y la moral se va desarrollando, y que los espíritus simpáticos empiezan a utilizarte como instrumento de comunicación. Por eso se llama medium, un medio entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Hay muchas personas que se fascinan o se sienten pues casi un mesías porque pueden sanar. Vamos a hablar un poco de estos medium curanderos. Yo lo soy magnetizador natural, y les hablo también desde mi experiencia, de los sentimientos que he experimentado, de las cosas que yo experimento cuando siento la necesidad de sanar, aunque ya no lo hago porque, como les digo, tengo suspendida la mediunidad porque adquirí el vicio del cigarrillo, y entonces esto es una mediunidad, por lo menos los de los medium curanderos, es una mediunidad muy delicada que debe llevarse muy sanamente, y pues esto aleja a los espíritus que proveen eso. Así pues, hermanos, que de igual manera también para ser medium curandero se debe tener un comportamiento bastante especial. En mí, lo que he aprendido del espiritismo y en mi experiencia propia y de los que he conocido que son medium curanderos. Benditos son aquellos hermanos que pueden sanar a través de las manos. Los felicito. No es una mediunidad cualquiera, es una mediunidad muy especial. Estamos hablando de la salud. Sin la salud no hay nada. Y que deben sentirse felices por los espíritus que los asisten, porque son de un nivel muy alto y que les ayudan. Algunos por ahí que han desarrollado la mediunidad y que espíritus los asisten, que necesitan un poco más de esfuerzo para poder sanar, un poco más de fe, y otros lo hacen muy naturalmente aún sin tener fe. Entonces vamos a hablar de esta parte. Primero que todo, todos sabemos que existen los fluidos cósmicos universales, que existen los fluidos magnéticos, que los fluidos ejercen sobre la materia, sobre los cuerpos, una influencia, y que esta influencia puede ser benéfica o puede ser dañina, ¿no? Los fluidos siempre, por lo menos en los medium curanderos, deben ser fluidos que estén muy sanos, que provengan de una persona sana, de una persona emocionalmente estable, muy buena,
¿sí? Por eso no he vuelto a sanar, porque emocionalmente durante un par de años he estado un poco mal. Así que pues normalmente los medium curanderos deben permanecer con una mentalidad muy sana, deben permanecer con una salud emocional muy buena, de igual corporal muy sana, ¿sí? Para que esos fluidos, cuando penetren los cuerpos de las otras personas, sean lo suficientemente benévolos y eficaces para la sanación. Eso se los hablo desde la parte de mi experiencia, ¿sí? Y de lo que he aprendido a lo largo de los años y conociendo muchas personas de distintas creencias que son medium curanderos y que sanan de diferentes maneras, unos con oración, otros imponiendo manos, otros con agüitas, otros con etcétera, etcétera, de diferentes formas logran sanar las personas. El hecho es que su magnetismo es tan benévolo que logran que esas células y moléculas de otras personas logren regenerarse. Entonces, esta variedad de medium curanderos, en nosotros los medium curanderos o las personas que tenemos esa facultad, ya sea de sanar un dolorcito de cabeza, un dolor de pierna, o ya otros que tengan la facultad bien desarrollada o tengan tanta potencia fluídica natural en sí, su facultad bien desarrollada, puedan sanar hasta un cáncer o un SIDA, ¿sí? Entonces, importantísimo de nosotros los medium curanderos es la oración. La oración hace parte esencial, ¿sí? Porque la oración siempre es grata a Dios. Una oración siempre va a ser agradable a Dios cuando se dicta desde el corazón. Hay algunas personas que ritualizan estas sanaciones, como por ejemplo los reikistas, que han creado métodos, no sé, y llaman a ciertas entidades o no sé cómo hacen. Realmente pues he leído, pero en la práctica nunca he visto cómo se hace. Un reikista nunca he entrado allí, para qué les voy a mentir. Pero según lo que he leído del reiki, ellos tecnifican este método, cuando realmente es un método muy sencillo, es una técnica muy sencilla que nosotros los espíritas conocemos como el pase magnético. Simplemente pida fluidos, tenga la fe, haga la oración y entréguelos con amor. Y santo acabado. Se sanó, se sintió en paz y punto final. ¿Sí? Entonces, como les decía, nosotros los medium curanderos, o esta clase de medium curanderos, si ustedes lo son o si han sentido experiencias que de pronto han puesto la mano con mucha fe en la cabeza de alguien porque tenía dolor de cabeza y se le quitó la cabeza, entonces ustedes pueden, a través de también una plegaria, poder sanar a una persona. Entonces la oración siempre es agradable a Dios cuando se dicta desde el corazón, porque para Dios la intención lo es todo. Para Él la intención con que tú hagas las cosas lo es todo. Si tu verdadera intención es realmente ayudar a una persona a sanar, y es puro tu sentimiento, y tu fe es fuerte, y así sea pequeña como un grano de mostaza, pero fuerte, ¿sí? Los que conocen el árbol de mostaza, no es nada pequeñito. Así pues que es como una paradoja, ¿no? Así pues que entonces Dios actúa sobre este medium a través de espíritus encargados de dar salud, o de dar ese fluido benéfico ya dirigido a la salud. Toda plegaria como acto de adoración a Dios nos acerca a Él, y al estar cerca de Él todo puede pasar. Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, hermanos. Y una oración nos acerca, al solo pensar en Dios nos acerca a Él, ¿sí? Nos pone en comunicación con Él, y eso lo hace mediante la plegaria. Agradecemos, pedimos, loamos en la plegaria. Entonces, si en esa plegaria estamos cerca de Dios, ¿por qué no puede ocurrir una sanación? Estamos cerca de Dios en ese momento. Entonces la plegaria es importante dentro de los que pueden manejar la mediunidad curandera, ¿sí? O los que son medium curanderos. Y también asimismo pueden, a una persona, aunque no tenga el magnetismo natural, puede a través del pase magnético, a través de la oración, curar a una persona, o al menos ayudar a estabilizar, si es que la verdad, la prueba de esa persona es permanecer enfermo. Porque recuerden que primero está la voluntad de Dios y segundo están las leyes. Y si por ley de causa y efecto esa persona debe vivir esa enfermedad mucho más tiempo, pues lastimosamente así va a ser.
hasta que esa persona, pues como más adelante en este audio van a entender, esa persona a través de su voluntad, de su pensamiento y de su amor, de su propia fe, pueda recibir los beneficios de Dios. Nosotros podemos orar con buenos resultados a Dios, pidiéndole que también perdone nuestras faltas. Recuerden que la enfermedad, hermanos míos, la enfermedad es una prueba. Es una prueba también resultante de muchos malos actos que hemos cometido en el pasado. Asimismo también de muchos defectos que tenemos que la enfermedad nos puede enseñar, como la paciencia, como la tolerancia, como la perseverancia, etcétera, etcétera, y que no los tenemos y que a través de la enfermedad podemos evolucionarlos. Entonces Dios siempre va a saber discernir, es el Todopoderoso, es el Padre de todo, y siempre va a saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el bien y el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la oración a nosotros no nos oculta las culpas, Dios la va a ver. Y si tú estás orando con una intención de sanar para poder seguir el corrinche, sabes que te enfermaste por el licor y te dio cirrosis, le estás pidiendo a Dios que te cure, pero apenas te cures, tu verdadera intención es para poder seguir rumbeando y seguir parrandeando y siendo bohemio, pues como que no te van a escuchar, ¿sí? Entonces, todos tenemos que saber que el que pide perdón a Dios de sus propias faltas, obtiene ese perdón si cambia su conducta, solo si cambia su conducta. Yo recuerdo cuando iban a apedrear a esa mujer, cuando en las historias sobre Jesús, en los evangelios, que Jesús le dice que los pecados están perdonados, pero que no lo vuelva a hacer. Es lo mismo que están explicando los espíritus aquí. Entonces, si realmente la enfermedad es para cambiar ciertas conductas que tienen negativas en tu vida, y si te la van a quitar, pero no vas a cambiar, pues obviamente no te van a escuchar. Entonces, para poder también sanarnos de nuestras enfermedades, tenemos que cambiar nuestras conductas, tenemos que cambiar nuestras formas de ser, tenemos que cambiar hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, hacia la oración, hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que es divino. Los medium curanderos tienen tanto magnetismo que con una oración también pueden ayudar a otro a sentirse mejor o hasta sanarlo a distancia, ayudarlo a que si está en una cama de un hospital él pueda estar a miles de kilómetros, y con una oración o si utiliza rituales, hacer un ritual para potencializar su pensamiento, qué sé yo, y esa persona pueda recuperarse muy rápidamente. Por lo menos en mi experiencia de tantos años lo he hecho de esa manera y ha dado muy buenos resultados. Así pues que no tengo duda alguna de que sí se puede orar por otros hermanos con buenos resultados, sobre todo en estas cuestiones de la salud. El espíritu del que está orando en ese momento obra por voluntad de hacer el bien, y todo lo que sea bueno Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque la plegaria siempre atrae buenos espíritus. Cuando estamos en oración siempre atraemos buenos espíritus y se asocian al bien para que usted quiere realizar. Entonces, si usted quiere realizar una sanación, alguien que se cura, alguien que esté mejor, esos espíritus se van a asociar a tu pensamiento, y si tienen el permiso de Dios, esos hermanos van a ir a ese lugar a regalarle fluidos a esa persona y van a sanarla, o al menos le van a mejorar, o a darle la paciencia, la paz que necesita para terminar sus días enfermos. Si así se requiere, y si la voluntad es permanecer en la enfermedad porque no ha podido dominar lo que la enfermedad quiso enseñarle. Nuestras pruebas, hermanos, están en las manos de Dios. Todas las pruebas están en las manos de Dios. Unas tenemos que soportarlas hasta el final, ¿sí? Porque hay muchas personas que, es que es medio un curandero, o que los pases espíritas no sirven. No, no es eso. Todos los pases espíritas sirven y todos se pueden sanar. Todos pueden mejorar su salud. Lo que pasa es que hay pruebas que deben soportarse hasta el final. Pero, ¿cierto? A veces hacemos oraciones, ¿sí? Y hay pruebas que deben ser soportadas al final, pero Dios siempre toma en cuenta la resignación. Muchas veces hay personas que viven toda una vida de una enfermedad terminal y al final de los días, ya cuando está estirando la patija, como se dice, se sanan. Porque tal vez vivieron con resignación y vencieron la prueba. Y ya no es necesario que sufra más la enfermedad. Así que Dios los sanó. Entonces la plegaria siempre atrae a nosotros los buenos espíritus, y que nos dan fuerza para resistir con valor esas pruebas, especialmente la enfermedad, ¿sí? Y en ese momento nos van a parecer mucho menos duras. Esas personas que van a los cultos con esa fe,
la oración que hacen allí, ¿sí? Que funciona, porque es que la oración funciona, hermanos, ¿sí? Y se sanan. Entonces le dan ese premio a la persona que sanó, cuando realmente los que actuaron son los espíritus con el permiso de Dios. Entonces los medium curanderos, ¿sí? Es algo muy extenso y muy complicado, porque hay que explicar mucho sobre los fluidos cósmicos universales, sobre los fluidos magnéticos, pero vamos a hablarlo muy por encimita, sí, porque requeriríamos esto bastante tiempo que no se pueden estos audios, sí. Nosotros sabemos que un médico puede sanar, ¿cierto?, a través de la medicina, pero si ese médico conociera el espiritismo y empezara a cambiar su conducta, ¿cierto?, a tener una fe y a orar antes de sanar a una persona, antes de darle sus remedios o a operarlo, pues ese médico podría ser más exitoso, tener más éxito en sus operaciones o en sus tratamientos con medicina con las personas, porque irían fluidificadas, irían con el magnetismo que produce esa oración y esa fe, y buenos espíritus estarían asistiendo. Entonces, esta especie de mediunidad consiste en el don que le llaman, que ciertas personas poseemos, de curar con el simple tacto, con una mirada o con un ademán, hacer un gesto con la mano y sanarse, ¿sí?, sin el socorro de ningún medicamento. Yo recuerdo una vez, yo estaba un poco más chibolo, no, ya tengo 36, eso pasó hace más o menos unos 10 años. Hace unos 10 años mi hermana se encontraba con una afección en la garganta, no podía hablar bien, creo que estaba disfónica. Y yo me le acerqué, me quedé mirándola y algo me dijo que le golpeara un poco fuerte la espalda y se le acabó. Empezó a hablar normal. ¿Cómo? No sé, no me lo pregunten, eso pregúntenselo a los espíritus que saben, ¿cierto? Pero ese ademán que se hizo logró sanar a esta persona. Así pues que ahí fue cuando yo me di cuenta, que empecé a experimentar y empecé a darme cuenta realmente qué era lo que era capaz de hacer. Entonces no se les haga extraño, no se sientan ridículos porque sientan la necesidad de hacer algún ademán, ¿sí? O porque con la mirada, ¿sí? Hay algunas personas que nos quedan mirando penetrante, pero nos están sanando realmente. Otras personas, como les digo, con la oración pueden, o con simplemente tocando las personas también pueden sanar, ¿sí? Sin ningún tipo de socorro de medicina alguna, ¿ya? Entonces, es como una especie de medicina intuitiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, podemos decir que la acción magnética es la que ejerce la sanación, sin duda alguna. Eso es puro magnetismo, hermanos. Eso no tiene nada de milagroso ni nada mágico, es simplemente energía magnética. Electromagnetismo, magnetismo, todas sus derivaciones. El fluido magnético. Ese es el que hace el milagro, ese es el de la magia, ese es el que cura, ese es el que sana, ¿sí? Ese fluido vital, ese fluido de Dios, esa cosa que está allí, que nos falta un sentido todavía para entender muchas cosas de esas, ¿sí? Entonces es evidente que ese fluido magnético, hermano, hace en los medios curanderos un gran papel. Normalmente cuando yo toco a las personas, estoy en medio de mis rituales para ayudarles en ciertos aspectos de su vida o quitarles ciertas cosas malas que otras personas con malas intenciones han hecho. Sienten mareos cuando los toco, otros se caen, unos no se caen, otros les da por llorar, otros tienen sensaciones diferentes, pero sienten ese magnetismo. Otras personas me han contado que sienten que algo sale de su cuerpo, que como si una energía se desprendiera de su cuerpo negativa y quedara allí como libre, y así sucesivamente. Entonces vemos que esto es pura acción del fluido magnético. Esto no es nada mágico, ni nada sobrenatural, ni nada milagroso. Es simplemente la acción de la ley natural del magnetismo, ¿sí?
aunada y potencializada con la fe, con la oración y con la asistencia especial de Dios y los buenos espíritus. Cuando nosotros examinamos este fenómeno con un poco más de cuidado, cuando hemos leído bastante, cuando hemos investigado y no nos hemos quedado por ahí con lo que nos han contado, y hemos ido a los libros y hemos ido a indagar a otras personas que también tienen experiencia, que no llevan cualquier 3, 4, 5, 6 años, sino que ya llevan 20, 30, 40, 50, y entonces le indagamos y preguntamos, y ellos nos van a contestar y nos van a instruir mucho más profundo, desde la experiencia tal vez. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, esto es magnetismo, porque el fluido magnético hace un gran papel en esta parte. Pero cuando examinamos esto con este fenómeno del magnetismo, de la curación, con cuidado, vamos a reconocer que hay algo más que el magnetismo, y es esa influencia de esos espíritus. La magnetización ordinaria es un tratamiento continuado, regular, metódico. Cuando tú vas a una casa espírita que te estén haciendo pases magnéticos para ir curando tu enfermedad. Pero hay una gran diferencia. ¿Sí? Cuando hay una gran diferencia en que este fenómeno hay algo más y es asistido por algo más. No es tu magnetismo, no es el magnetismo normal, ¿sí? Sino que es un magnetismo ya más especial. Y ese es el que proviene, en mi experiencia se lo digo, de los espíritus, de la asistencia directa de los espíritus. En Venezuela, en Colombia ahora, existe un espíritu que lo han mistificado mucho. Fue un gran médico, le llaman el médico de los pobres, José Gregorio Hernández, y ha realizado muchísimas curaciones en todo el mundo. Es un espíritu benévolo, un espíritu bueno, que desafortunadamente por las malas prácticas en Venezuela, que llaman espiritismo cuando realmente es brujería, ¿sí? Y que han tomado prestado este nombre y este espíritu para evocarlo y hacer tantas cosas, han logrado degenerar la verdadera esencia de lo que este espíritu es. Amo a doctor José Gregorio Hernández, y este espíritu sabe que lo amo, lo adoro, y que ha hecho mucho bien a muchas personas en un tiempo conmigo, y que aunque esté un poco alejado de mí por ciertas cosas, todavía sigue acompañándonos en su momento, ¿sí? Pero bueno, sigamos aquí. Casi todos los magnetizadores, los medium curanderos, queridos hermanos, ¿sí? Son aptos para curar, pero tienen que saber conducirse bien, convenientemente. Y una de esas es que si tú tienes la facultad de sanar, no te vayas a poner como lo hice yo, a estar por ahí como si fuera material de circo, a estar colocando manos en toda parte, en todo momento, a todo lugar. No, eso se debe tratar con respeto. Esa fue una de las cosas por las cuales también se retiraron estos espíritus que daban la sanación, porque empecé esto en unos momentos de debilidad emocional, donde mi conducta no fue pues muy buena, ¿sí? Empecé a utilizar, ¿sí? esta facultad de manera indiscriminada, y entonces esto generó que me fuese suspendida. Entonces, para que ustedes también aprendan de mi experiencia, tengan que ver que si tienen esta facultad o quieren desarrollarla, pues ya saben que es a través del estudio espírita y de la moralización de su espíritu. Deben saber conducirse todos aquellos que tengan esta facultad de sanar. ¿Por qué? Porque se la pueden retirar, como me pasó a mí, ¿sí? Yo todavía siento mi magnetismo natural, pero ya no siento la fuerza espiritual que sentía que me asistía en los momentos de la sanación. Ese espíritu que estaba a mi lado, no sé si todavía lo haga de vez en cuando, él me asista, porque he logrado ayudar a personas que recuperen un poco su salud, pero ya no es como antes, ¿sí? Entonces, para que no les pase esto, porque yo la verdad me siento muy triste de haber perdido esta facultad, o por lo menos así lo siento. Espero que no, espero que haya sido una suspensión temporal y que el tiempo me dé la oportunidad de volver a ayudar a mis hermanitos a sanarse de sus enfermedades, de sus artrosis y sus cosas que tanto aquejan la vida. Pero bueno, eso es un proceso y estoy resignado y ya acepté mi castigo. Así pues, que hermanos, que
todos los magnetizadores son aptos para curar, pero sí saben conducirse bien ante la vida, sin malos hábitos, malos vicios, malos comportamientos, inmoralidad y todas estas cosas, ¿sí? Entonces, mientras que los medios curanderos se comporten bien, ¿sí?, la facultad puede ser muy espontánea y muy efectiva. Hay algunas personas que son magnetizadores naturales, son medium curanderos naturales y no se dan cuenta, y poseen esta facultad sin haber oído jamás hablar del magnetismo, sin haber oído jamás hablar de lo que yo les estoy hablando, de lo que el espiritismo nos da a conocer, de ese fluido magnético que cura, que sana, que bendice. Entonces, la intervención de ese poder, de esa cosa más que hay, esa intervención de ese poder oculto que constituye la mediunidad, viene a ser ya muy evidente en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, sobre todo cuando las personas tienen aptitudes de medium curanderos, ¿sí? Entonces, estas personas que, aunque no sepan qué es el magnetismo, cómo se hace el pase magnético, lo que enseña el espiritismo, acuden a la oración, que es una verdadera evocación, llaman los espíritus a esto, una verdadera evocación, ¿cierto? Y realizan una sanación, y muchas personas, pues incrédulamente, consideran que eso no fue esa personita, sino que fue otro tipo de cosa, o le atribuyen eso a otras causas, menos al amor y a la fe con que esa persona realizó ese acto de amor con ese hermano. Entonces, la oración, ¿cierto?, nos dice que es una verdadera vocación, y que cuando nosotros acudimos a la oración y tenemos esa intervención de ese poder oculto, de esa mediunidad que nos califica de medium curandero, aunque no lo sepamos, ¿sí?, esa vocación nos da la solución, ¿sí?, del magnetismo. Entonces es ahí que nosotros podemos cambiar las propiedades, los medium curanderos cambian las propiedades de la materia, ¿sí?, por la voluntad, por la simple voluntad. El espíritu que obra realmente es el magnetizador. Entonces, los magnetizadores normalmente son asistidos por un espíritu extraño, ¿sí?, que opera esa transmutación con la ayuda de ese fluido magnético, ¿no?, que ya hemos hablado, y que es esa sustancia que se aproxima más a la materia cósmica o al elemento universal, y que logra modificar las células y moléculas de un cuerpo físico. Entonces no nos sintamos, ya les doy la explicación. Recuerden que el espiritismo es una ciencia filosófica, es ciencia también, y nos explica. Entonces ya les acabo de explicar lógicamente qué es lo que realmente se puede hacer a través de los medium curanderos, los que pueden sanar con las manos, para que no nos sintamos dioses, para que no nos sintamos esas personas pues privilegiadas. Todo el mundo lo puede hacer, simplemente hay que tener fe, una oración hecha desde el corazón, bien hecha, y confianza. Ya si tienes tú la facultad natural, pues mucho más poder vas a tener. Pero de que sanas, si así lo permite Dios, y esa prueba debe ser vencida o ya está vencida. Entonces, las personas que estamos dotadas de esta potencia magnética, muchas personas nos sienten cuando nos acercamos a su lado, sienten un calorcito gracioso, un calorcito afectivo, una cosa chévere, ¿sí? O cuando los tocamos sienten nuestras manos hirviendo todo el tiempo, o los tocamos y les pasa electricidad, o los tocamos y sienten sensaciones raras, unos fluidos, y así sucesivamente. Esa potencia magnética nosotros la podemos considerar como una variedad de medium, y es la del medium curandero, no lo podemos dudar. Esa potencia magnética en nosotros es la de medium curandero. Otros tienen una potencia magnética tan fuerte que pueden mover objetos. Ya eso ya es un medium de efectos físicos, ¿sí? Aunque el medium curandero se puede considerar también el medium de efectos físicos, porque influye sobre la materia, sanándola, ¿cierto?, ayudándole a transmutar, a transformar esas cosas negativas que hay dentro de ese cuerpo, y transformándola en sanidad, ¿sí? Sin embargo, es un error que nosotros
pensemos que el medium tome la fuerza de sí mismo, ¿sí? Y que no haya ninguna intervención espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, es un error pensar que nosotros somos los que sanamos realmente y que lo hacemos solos, sin intervención alguna de los espíritus. Todo el tiempo tiene que haber una intervención extraña, así sea la voluntad del Padre a través de los fluidos magnéticos espirituales, o los fluidos cósmicos universales, como se llaman. Entonces la potencia magnética reside sin duda alguna en la persona, en el medium, pero se aumenta con la acción de los espíritus que llaman en su ayuda. O sea, tú puedes tener tu magnetismo natural, pero siempre vas a necesitar la asistencia de los espíritus. Siempre van a necesitar la ayuda de los espíritus. Por eso la oración es importante, porque atrae ese concurso de espíritus que te pueden ayudar. Si tú magnetizas con la mira de curar, por ejemplo, ¿sí? Tú llamas a un buen espíritu, el que se te ocurra, que le tienes fe al doctor José Gregorio Hernández Cisneros, pues llamas al doctor José Gregorio Hernández Cisneros, el venezolano, el médico de los pobres, y él va a venir en tu ayuda. Entonces, si tú magnetizas con miras de curar y evocas un buen espíritu, y ese espíritu se interesa por la buena obra que tú estás haciendo y por tu enfermo, eso va a aumentar la fuerza, tu fuerza propia y tu propia voluntad, y va a dirigir ese espíritu, ese fluido, y le va a dar las cualidades necesarias para que haya la sanación. Es así de simple, hermanos. Entonces nosotros muchas veces, envanecidos porque somos medio un curandero, vamos y no, yo lo hago, yo soy el que curo. No. Tú pones una potencia magnética, pero eso va asistido con la ayuda del mundo espiritual. Eso, sin el permiso de Dios, nada se puede hacer. Solo Dios. No se mueve una sola hoja de un árbol o no se mueve una sola molécula de la creación que no sea por voluntad de Dios. Entonces, ya sabemos que esa potencia espiritual está allí para asistirnos, así que cuando vamos a realizar una sanación, seamos o no medium curanderos, todos somos medium, todos podemos ser asistidos por buenos espíritus, y si tenemos un enfermito y queremos regalarle esos fluidos a través del magnetismo, podemos llamar a un espíritu bueno que nos asista, un guía espiritual, y le damos con fe a eso y oramos desde el amor, y podemos sanar, o al menos podemos darle paz y serenidad a ese ser que tanto sufre. Podemos aliviarle un poco su dolor. No hay muy buenos magnetizadores que no crean en los espíritus. Claro que sí, hay personas que pueden sanar, pero no creen en los espíritus. En los cultos hay muy buenas personas que pueden sanar, pero no creen en los espíritus. Entonces, ellos, los espíritus no es que estén ausentes, ellos siempre están allí. Los espíritus no solo obran sobre los que creen en ellos, los espíritus obran donde esté el bien. Y así tú no creas en los espíritus, si tú quieres hacer el bien y sientes la necesidad y sabes que tus manos curan, ellos te van a asistir. Así tú no creas en ellos. Los que magnetizan para hacer el bien siempre son secundados por buenos espíritus. Todo hombre que tenga el deseo de hacer el bien a los demás, llama a los espíritus buenos sin pensarlo, automáticamente. Si no, ¿cómo quieren explicar ustedes que ateos, que hacen mucho bien a los demás, que no creen en Dios siquiera, les vaya tan bien en la vida y les asistan los buenos espíritus en sus vidas? Entonces, todo hombre que tenga siempre el deseo de hacer el bien, llama a buenos espíritus sin pensarlo, siempre van a estar ahí. Por eso, del mismo modo que cuando el deseo se tiene y las intenciones son malas, llama a los malos espíritus. En el momento en que tú tengas el deseo de hacerle un mal a una persona, llama a los espíritus que están a tu lado. Y si no tienes la conducta buena o la conducta necesaria para poder mantenerlos lejos de ti, se van a quedar contigo allí, en tu casa, en tu lugar, en tu lado, en todo momento. Por eso muchas personas también, mediums, que tienen la potencia magnética de poder curar, logran hacerle tanto daño a personas, y a través de hechizos y cosas raras, ¿sí? Embrujos y esta práctica mística, logran enfermar las personas y tal vez llevarlas a la tumba. Muchas veces las enferman al punto de que se mueran.
Entonces, la persona que tenga esta potencia magnética, ¿sí?, y crea en los espíritus, va a obrar más eficazmente. Haría cosas que nosotros miraríamos como milagros. Yo recuerdo que Jesús en alguno de sus evangelios dijo a los apóstoles que si ellos lo seguían a él en su ejemplo, ellos podrían hacer lo que él hace y hasta mucho más. Hay un francés por ahí, creo que se llama René, y este francés anda sanando gente por todo el mundo. Tiene una potencia magnética impresionante. Creo que de hecho tiene una película, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Más allá de la luz, para que la vean, ¿sí? Y es algo impresionante. Este tipo tiene una energía fluídica, tiene una potencia magnética y una asistencia y unos espíritus tan impresionantes que logra recuperar hasta plantas muertas. Y yo lo he probado en que he regalado de esa potencia magnética un poco a ciertas plantas y se recuperan, empiezan a reverdecer. Así que todo esto es posible, hermanos, desde la experiencia se los hablo. Entonces hay personas que muy seguramente tienen verdaderamente el don de curar por el simple tacto, sin el empleo de los pases magnéticos. Solo te tocan con un dedo y adiós, se fue la enfermedad, ¿sí? Estas personas, ¿sí?, hay muchos ejemplos. Jesús tocaba a las personas. Este muchacho René toca a las personas y se sanan. Y así, ¿cuántas personas aún en la misma clandestinidad logran hacer esas cosas? Siempre, aunque estas personas tengan tanta potencia magnética que con solo tocar la persona la curen, siempre va a haber una influencia de los espíritus ahí. Lo uno y lo otro se va a dar, porque estas personas son verdaderos médiums, porque obran bajo la influencia de los espíritus. Hay algunas personas que tienen la facultad de sanar, pero no tienen la facultad de escuchar los espíritus, ni de saber cosas, ni de escribir, ni de percibir. Hay otras personas que ven los espíritus pero no saben escucharlos, no pueden escucharlos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, hay algunos que me dicen, hay algunas personas, para que no se sigan dejando engañar, queridos hermanos, de que les digan que les vamos a regalar el don de curar, el don de sanar, que les vamos a regalar el don de ver los espíritus, o que les vamos a presentar no sé qué cosa para que aprendan. Eso no se transmite, hermano. El poder no se transmite. Eso es innato de cada espíritu. Hay algunas personas que te dicen, por ejemplo, en la santería, que te van a dar una cosa que se llama la Che y no sé qué cuánta cosa más, y que te van a dar unos poderes místicos y que te los van a regalar. No se transmite el poder, hermanos. Los espíritus claramente, los dones no se transmiten. Hay algunas personas que también piensan que el abuelito le dejó los dones de no sé qué. No se transmiten los dones, claramente identificados por los espíritus. Pero algo sí se puede transmitir, y es el conocimiento de esas cosas que son necesarias para ejercerlo, si posee esa facultad en un estado latente, de pronto dormida, y te pueden dar el conocimiento. Eso sí se puede transmitir, pero regalarte un don, no, nunca. Así que no se dejen engañar más, no se dejen meter los dedos a la boquita en esos lugares donde dicen que te van a regalar los dones de la salud, que te van a regalar no sé qué cosa más, que te van a hacer experimentar no sé qué cosas y que te van a hacer... No, el conocimiento sí se transmite, si es que tienes el poder dentro de ti. Entonces, hay mucha gente que duda tener este poder, ¿sí? Hay quien dudaría tener este poder si no creía que se lo habían transmitido. Así que pues dejemos de estar permitiendo que nos engañen. Hoy ya no te pueden engañar. Yo hoy te digo, y los espíritus, a través de su enseñanza en la filosofía espírita, te dicen: el poder no se transmite. Te dan el conocimiento para que lo ejerzas, pero no se transmiten los dones, ¿sí? Algunas veces, si Dios permite, con solo la oración podemos curar.
con una oración bien hecha. Tanto poder fluídico hay en esa oración y tanto buen concurso de espíritus buenos, benévolos, superiores, que una curación se puede realizar a través de la oración. Y más si tú eres un medium curandero y tienes potencia magnética. Pues podría suceder que ese enfermo le conviniese también sufrir todavía, y entonces creemos que nuestras plegarias no son escuchadas. Hay muchas veces que oramos y vemos que el enfermo sigue enfermito y cada vez peor. No es que no funcione, sino que lo que pasa es que a ese espíritu todavía, esa enfermedad, le falta enseñar algo y no ha aprendido, y todavía le conviene sufrir, o todavía le falta pagar daños que hizo. No hay fórmulas que sanen unas mejores que otras hablando espiritualmente. No, que esta oración sana mejor que esta otra, que de esta forma se sana mejor que esta, que coloque las manos así. No. La superstición es lo único que hace eso. Es la superstición la que nos lleva a dar una virtud a palabras, y solo los que somos ignorantes podemos pensar eso. O los espíritus mentirosos e ignorantes, desencarnados, pueden concebir semejantes ideas, prescribiendo fórmulas para sanar. No, que hágalo de esta manera, que aquí, que usted coloque ese diagonal. No. La superstición, dicen los espíritus, es lo que hace eso, que nosotros pensemos de esa manera. No hay fórmulas de oraciones más eficaces unas que otras. Si tu oración es corta pero sentida y mucho más profunda, puede más que hasta una oración de mil palabras. ¿Sí? Ojo que sin embargo, hermanos míos, puede acontecer que para personas que son un poco ilustradas o incapaces de comprender ciertas cosas que son netamente espirituales, cuando son demasiado materialistas, ¿sí? El ejemplo de una fórmula le puede dar confianza. Entonces, si esa persona no cree mucho y tú le dices, mira, léete esta fórmula, léete este salmo de esta cosa, esta otra oracioncita, eso le puede ayudar a activar su fe, a activar ese pensamiento y esa voluntad para que cree ese fluido sanador. Le puede dar confianza, pero no es que sea la eficacia de eso, esa fórmula, sino que eso le alienta. Como le digo, los simbolismos, el ritualismo alienta a focalizar la mente, a focalizar la fe y muchas cosas. Entonces miren, hermanos, que los espíritus nos dicen que a veces ciertas fórmulas, hablan de fórmulas, y el ritual es una fórmula también. Entonces hay ciertas fórmulas de oraciones que pueden ayudar a una persona a centrarse, a concentrarse mejor y a focalizar ese fluido magnético para su bienestar o para el de otro. Cuando no son muy creyentes o cuando son demasiado materialistas o no entienden nadita del mundo espiritual. Entonces realmente en este caso no es la fórmula lo eficaz, sino la fe que aumentó esa idea de sanación con el empleo de esa fórmula. Así pues, hermanos míos, que hagan lo que hagan, siempre la oración hecha con fe. Y si tienes potencia magnética y crees en los espíritus que asisten, siempre vas a lograr una sanación. Y si eres medio un curandero, pues mucho más eficaz. Así pues, hermanos, espero que les haya disfrutado de este audio y comprendan un poco mejor lo que es la mediunidad curandera o los medium curanderos, una clase de la mediunidad. Poco a poco vamos a hacer audios de los diferentes tipos de medium, y que sé que muchos de ustedes puedan tener esa mediunidad. Algunos podrán escribir, otros percibir, otros escuchar, otros vivenciar, otros en sueños, otros de presentimientos, en fin. Somos una familia y no se sientan mal ni se sientan diferentes, como yo alguna vez me sentí cuando era más muchacho, ¿sí? Y me daba miedo, me daba vergüenza de verme diferente a los demás o que se fueran a reír de mí porque estaba loco pero de cordura. Así que no les dé temor hablar de sus cosas, de identificarse, aceptarse como son mediums, son personas comunes y corrientes. No les dé miedo, y mucho menos ocultar esta hermosa filosofía que se llama espiritismo. No les dé miedo decir que son espíritas,
que no se les coma la lengua el ratón. Así pues, Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Espero que hayan disfrutado este audio. Cualquier inquietud, ya saben, anoten hagan las anotaciones en el chat grupal aquí. Esto no les dé pena hablar, hermanos. No se queden con esas incógnitas, porque les va a pasar lo del mal profesional, o el mal universitario, o el mal estudiante de colegio, que se quedan callados y al final de los exámenes de IFES salen con un chorro de babas, o al final de los exámenes o en la tesis universitaria salen con un chorro de babas. Aprendamos, pero aprendamos bien. Y el espiritismo es un estudio serio. Esto no no es una sermoneadera, como digo yo. El espiritismo es de colocarle atención, de estudiarlo, porque nos va a ayudar a definir nuestra vida, a conocernos, a aceptarnos si tenemos esa mediunidad, a entender el mundo y poder ayudar a otros que, como nosotros, alguna vez ignorantemente están viviendo la mediunidad y piensan que están locos, o la familia piensan que están locos y los van y los meten a un reclusorio y van y los llevan a donde están otros locos, a que los droguen con esas psicoactivos y todo lo demás. Si tienen personitas que experimenten este tipo de cosas, háblenle de esto, háblenle del espiritismo, estudien con ellos, edúquenlos. Que Dios los bendiga, los quiero mucho a todos. Hasta pronto.